Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Este viernes el gobierno dio a conocer los resultados de la última encuesta CACEN realizada en 2011. La medición arrojó una disminución de un 0.9% en la indigencia y una alza mínima de un 0.2% en la pobreza no extrema. A pesar de estos resultados, desde la concertación criticaron la forma en que se dio a conocer esta encuesta y calificaron de obsoleta la metodología empleada en esta medición. Para ahondar en este tema, en CNN Chile conversamos a esta hora con la ex titular de Midiplan y actual directora de la Fundación Dialoga, Clarissa Hardy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también con el doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile. Lo veo ahora también miembro del Consejo para la Fundación de la Superación de la Pobreza, don Ricardo French Davis. Muchas gracias también por acompañarnos. Mucho gusto. Y parto con usted, haciéndole la primera pregunta como economista. Hemos visto en estos resultados que se acaban de dar a conocer, le vamos a pedir al director que nos muestre en pantalla una disminución de la pobreza, una reducción de un 0,7% en términos entre la indigencia y la pobreza, finalmente da un 0,7%. Una cifra que puede caer en el margen de error de una encuesta, sin embargo que en el gobierno fue recibida con muchísima alegría y que dio muchas razones para celebrar. A usted como economista, ¿una cifra así le parece que cae en el margen de error o es una razón para celebrar? Bueno, primero, demasiada euforia, ¿cierto? Lo que tenemos efectivamente con la misma línea de antes, aceptando que en las encuestas hay error estadístico, pero es moderado el error estadístico porque es una muestra bien grande, muy masiva, de decenas de miles de hogares. Se sobredimensiona y que lleva a pensar, hemos hecho una tarea muy sustantiva en reducción a la pobreza, y lo que uno ve que no hay políticas claras, persistentes, de validez permanente que hayan reducido la pobreza en Chile. Lo que tenemos varios elementos de carácter coyuntural, y yo creo que eso es tema interesante de discutir. Por ejemplo, esta cifra, esta reducción, según usted, ¿se debe a los bonos que se están dando o no es un resultado de, por ejemplo, el aumento del empleo, o el aumento del empleo también ha sido circunstancial por el tipo de empleo? El tema de los bonos o las platas, ¿no? Ahí muy clave cómo estamos financiando esas platas. Se están financiando con el precio del cobre. Eso es un tremendo riesgo de financiar algo permanente. No queremos dar las platas de vez en cuando, sino que mientras la gente necesite darlo. Y el cobre no nos va a dar para siempre con este precio enorme que existe en el mercado mundial. Es un punto. Lo otro, lo del empleo. Evidentemente la situación de empleo es menos mala que antes, ha mejorado, porque veníamos de la recesión del 2009, un fenómeno que cubrió a todo el mundo, una crisis global. Hasta los chinos los tiró un poquitito, unos puntitos para abajo. Por eso es muy importante cuando estamos tomando el 2011, la CACEN del 2011, si lo comparamos con el 2009 tenemos que estar conscientes, estamos comparando una economía que está corriendo a plena velocidad, que es una cosa transitoria, con el 2009 en que estábamos cayéndonos porque todo el mundo se había caído. Y por eso es importante comparar con el 2006. Y resulta que la cifra del 2011 es peor que la del 2006. O sea, creció la pobreza respecto a lo que teníamos en el 2006. O sea, ni siquiera es para estar tan contento. Por eso hay que mirar todo esto y además los grandes desafíos pendientes que tenemos para adelante. Que de eso vamos a hablar en un rato más. Clarissa, ustedes como ex ministras del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet dieron una conferencia de prensa durante el fin de semana precisamente para criticar la alegría con que habían sido recibidas estas cifras. Sin embargo, a usted le tocó un aumento en la pobreza medida por esta encuesta CACEN. No me tocó un aumento, por el contrario. Yo tuve que hacer el anuncio público de la CACEN del 2006, que ha sido el año de los últimos 20 en donde Chile ha tenido el menor nivel de pobreza. Bueno, digo por el periodo del 2006 al 2009, que ese periodo fue el aumento. Usted le tocó la buena noticia. La buena, pero, a ver, efectivamente, como decía Ricardo, el 2009... cuando se estaba aplicando la encuesta en terreno, fue uno de los momentos más críticos de la economía chilena. Pensemos, subían los alimentos, la energía, por lo tanto el gasto en transporte, tenían problemas severos de empleo, y entonces imaginemos el impacto que eso tiene en los hogares. Se elevan los precios de los consumos básicos y la gente o tiene menos empleo y por lo tanto hay menos ingresos en el hogar, o no hay proporción entre el ingreso
y lo que están costando los alimentos. La pregunta que había que hacerse en ese momento es si el país, el gobierno, las políticas públicas tenían capacidad de soportar esta enorme crisis en los hogares. Y la verdad es que la caída que hubo fue menor en la pobreza de no haber mediado una cantidad de esfuerzo que se hizo. No es para dejarnos contentos, es simplemente... No solo bonos, perdón. Cuando uno tiene corriendo, yo quiero mencionar varias cosas. Cuando uno tiene cobertura en salas cunas y jardines infantiles que permiten a las madres trabajar, es decir, el valor en aquel entonces monetario de financiar una sala cuna por niño eran 120.000 pesos. Imagínate si una familia, para que la madre trabaje, tuviera que sacar plata para pagar eso. De modo, esta mirada de que solo se sale con bonos, el plan auge y los derechos garantizados de salud implican que las familias dejan de gastar en salud, dejan de gastar en algunos rubros de educación, y eso permite que además el incentivo de algunos subsidios permita paliar las alzas de los alimentos. Clarisa, perdón, pero quiero volver a lo de las cifras. La del 2006, que fue la que le tocó hacer a usted el anuncio, efectivamente se llegó al nivel mínimo y es con lo que nos gustaría seguir comparando. Y después viene la medición del 2009, que ahí se produce una alza. Y esto también es parte de los años de la expresidenta Bachelet. Así es. Entonces, ¿cómo no es acumulado en el tiempo? Le va a tocar explicar, a lo mejor no le tocó justo en su periodo, pero le va a tocar explicar este tema de por qué durante esa administración creció la línea de pobreza. Eso fue por el tema de la crisis internacional, pero también se venía de un buen periodo, o sea, tenía un colchón como para sostener lo que fue después la crisis del 2008, 2009, el desempleo. Una aclaración para efectos de que se entienda. La CACEN no mira el comportamiento dinámico de años. Mide la situación de los hogares en el momento que se pregunta. Por lo tanto, cuando se está aplicando en terreno, es lo que mide. Y vuelvo a insistir, sin duda tocó un periodo de fuerte recesión, con problemas de empleo, problemas de ingreso, y que no fueron suficientemente contrarrestados a pesar de todos los incentivos en subsidios y bonos que se dieron. Eso es evidente. Ahora voy a decir que no fue la única excepción. América Latina sufrió, y los países de América Latina sufrieron un embate por la crisis. Ahora, el salir con preocupación a replicar esta no es para eludir o desconocer estos problemas, porque lo que hay que preguntarse como país, y ese es el sentido de hacer esta discusión, está claro que durante los periodos de crisis, los hogares que más sufren son los hogares pobres. Y por lo tanto hay que tener una preocupación constante porque los costos más altos los pagan estos segmentos. Contrariamente, uno dice en los periodos en que se crece y se genera empleo, debiera ser, por lo tanto, el momento en que le vaya mejor a estos hogares. Y uno ve con preocupación, si yo fuera gobierno ahora estaría preocupada, aparte de aliviada de que no bajó la línea de pobreza, sino que se logró retomar la senda que teníamos antes. Pero retomar la senda a un ritmo más modesto de lo que la economía debiera permitir. Porque esta defensa de las ministras de la ex mandataria Bachelet apareció el fin de semana como una defensa corporativa que el propio actual ministro de Medio Plan dijo parece que estuvieran contentas, en el fondo que no estuvieran lo suficientemente contentas con que la pobreza hubiera bajado. ¿A usted le parece que es una cifra para celebrar? Tal como señalaba Ricardo previamente, demasiado optimismo lleva a no adoptar las políticas que corresponden. Tratar de ignorar de que con un país que crece con la economía como está creciendo y con la cantidad de empleos que ha generado, que sea tan modesto el resultado a nivel de los hogares más pobres para preguntarse. Y entonces la CACEN lamentablemente se ha convertido en una suerte de bandera de buenos o malos anuncios. El año 2009 le vino espléndido al gobierno Piñera para poder decir de que el gobierno de Michelle Bachelet había tenido un pésimo desempeño en las políticas sociales y había crecido la pobreza. Salieron economistas, expertos, incluso de los propios centros de pensamiento de la derecha, para decir, ojo, ojo, se aplicó la encuesta en un momento de crisis y de problema económica severa. Y ahora sirvió, con resultados modestos, para hacer el otro anuncio. Hemos recuperado la capacidad de reducir, decía, de manera significativa, ni lo uno ni lo otro. Y como es un instrumento que debiera ser de política pública, llevar a la reflexión qué es lo que hay que hacer, el uso de esto como una trinchera para agredir a gobiernos anteriores
o para soslayar las responsabilidades de las decisiones que hay que tomar en el presente, es malo. No es bueno para los pobres, de modo que me parece súper injusto decir que uno se alegra por la pobreza. ¿Es baja la vara con la que se está midiendo la pobreza? Bueno, esa pregunta la vamos a dejar planteada, la respondemos en el siguiente bloque, hacemos una pausa aquí en la entrevista de CNN Chile, pero ya volvemos con nuestros invitados, no se vayan. Esta es la entrevista de CNN Chile y en esta oportunidad estamos con la ex ministra de Mideplan del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Clarissa Hardy, y con el economista de la Universidad de Chile, don Ricardo French Davis. Estábamos hablando precisamente de cómo se medía la pobreza, si la línea de la pobreza se estaba midiendo con una vara demasiado baja, si calificar de pobre un ingreso de una persona de 76.000 pesos es demasiado bajo y si los instrumentos para medir efectivamente cuán pobre es una persona son los adecuados. Don Ricardo. Bueno, la línea actual es muy baja, ¿cierto? Depende, la línea en la India es bajita, la línea de Estados Unidos es mucho más alta, en Alemania es más alta, y por lo tanto uno tiene el desarrollo un fenómeno relativo. Pero cuando tenemos un ingreso per cápita de $16.000, claro, que la línea de la pobreza sea 76.000 pesos... Es muy bajo porque tenemos la misma línea del año 90 y el Chile en democracia aumentó notablemente su bienestar económico. Subieron los salarios mínimos, salarios medios, salarios de los independientes, el producto, la recaudación tributaria, todo eso. Chile es un país, digamos, en términos simples, el doble de lo que era 23 años atrás. Debería y por lo cambiar. tanto hay que irlo acomodando. Y para mantener la comparación histórica, lo que uno hace, mantiene la canasta vieja y el numerito de pobreza e indigencia con eso, y la nueva línea. Y lo clave es que uno no se puede contentar con que vaya reduciendo la pobreza comparada con una línea de 20 y tantos años atrás. Tiene que ir subiendo la línea y tiene que ir... aún menor, es la mitad. Son 36.000 pesos mensuales, un gasto calórico 2.000 calorías diarias que se consume con 2.000 calorías, o sea, solamente pan puede comer una persona que recibe un sueldo de 36.000 pesos y ni siquiera eso, pan hecho en la casa, o sea, es un sueldo... Es insuficiente, es muy insuficiente. Ahora, cuando la dictadura entregó una economía en que 45% de los chilenos estaban bajo los 72.000. Aclaremos que esto es la línea de indigencia. Esta es la indigencia que es la mitad. Y que es el per cápita de un hogar de 4 personas, por lo tanto son 288.000 pesos. Ahora, Clarissa, usted escribió en una de las columnas que leí el fin de semana que esto incluso caía en una ilegalidad tener la línea de la pobreza en los 72.000 pesos que se está ahora, que por ley de presupuesto el año 2009 se debería, en la encuesta CACEN que venía, debería haber subido. Efectivamente, se suscribió un compromiso, todavía era al finales del término del gobierno de la presidenta Bachelet, y cuando se discutió la ley de presupuesto para el año 2010, por lo tanto para el siguiente gobierno, era impredecible quién podía ser el próximo gobierno, pero había ya un compromiso entonces de que la siguiente medición tenía que ser actualizada. Bueno, y lo que hicimos fue recordar al ministro de que ese compromiso está establecido en una glosa presupuestaria, se llaman glosas, unas acápitas especiales que trae la ley de presupuesto y que hay que hacerla vigente. Es responsabilidad del Ministerio de Planificación hacerlo, obviamente para esta encuesta y en lo sucesivo. ¿Y es responsabilidad del Ministerio fijar el monto también? No, ahí se adoptó la decisión de que hubiera un comité de expertos y esto requiere grandes acuerdos, siempre va a haber discusión de la línea, es siempre sujeto de discusión. Mira, yo lo grafico mucho con la experiencia que los argentinos cuando dan el tiempo, una cosa es te dicen lo que marca el termómetro y te dan con la misma seriedad con que te dan el termómetro la sensación térmica. Cuando en Chile tú tienes que una cosa te dicen las estadísticas y la sensación térmica de la población es evidente, es decir, por favor, es el momento en que uno tiene que generar... no es una propuesta meramente técnica, es una propuesta que tiene que ser capaz de que le sea creíble, entendible a la gente que diga sí, esa es una línea razonable. Entonces hay un comité de expertos que evalúa a partir de la nueva
canasta, cuál es el patrón de consumo porque de la una sociedad. Es cambiar la vara y la otra cambiar los elementos de medición. Es que los componentes y el canasta, peso que tienen los componentes de la canasta, porque hoy día ya nadie compra aceite suelto, ni el sucedáneo del café, se incorpora el celular. Efectivamente, hay que discutir, pero no solo eso, sino los pesos relativos. En el pasado, cuando era enorme la pobreza en Chile, el peso de los alimentos era el 50% de los hogares y por lo tanto se multiplicaba por 2. Hoy día tal vez los alimentos pesan 1/3 y empiezan a aparecer otros rubros. ¿Por qué no se cambió la canasta durante el gobierno de la presidenta Bachelet? Hubo peticiones, pero hasta recién el año 2007 el Instituto Nacional de Estadística hizo por primera vez en Chile el estudio que hizo de la encuesta de hogares sobre la cual se mide cuál es el patrón de consumo, fue por primera vez de nivel nacional. A raíz de eso se suscribió el compromiso el 2009 porque se aplicó el 2007 por el INE, pero todo el procesamiento de la información tomó hasta el 2009. Y por eso que ahora sí hay una información que es de carácter nacional, existen información suficiente como para construir la canasta. Pero esta canasta ya no sería comparable. ¿Es posible hacer un sistema de medición con otras variables y a partir de eso ya no se podría comparar hacia atrás, no podríamos saber si para adelante, mejor? Tú puedes comparar para atrás. ¿Cuál es la idea de comparar para atrás? Evaluar la calidad de tus políticas. Si con el mismo termómetro, como ayer señalaba el ministro Lavín, si con el mismo termómetro la temperatura va variando para arriba, es decir, sube la pobreza, es que estamos haciéndolo mal en políticas públicas. Si baja, es que lo estamos haciendo bien. Exigirse una vara más alta es que no podemos contentarnos con decir que no ser pobre es tan vulnerable en Chile, porque en rigor tenemos que el 70% de la población de este país gana el ingreso familiar está por debajo del ingreso medio. Y por lo tanto tener una exigencia tan escasa en pobreza es trasladar en realidad la gente a situaciones de alta vulnerabilidad. Ricardo, ¿cómo explica usted que mientras el PIB creció en un 11,3%, la pobreza se redujo solo en un 4,6%, el modelo falló? Bueno, es que tenemos una economía en que sus estructuras productivas son muy desiguales, heredado de los periodos del neoliberalismo extremo que decía el mercado resuelve todo. Y los mercados en economías en desarrollo resuelven las cosas de manera muy regresiva. O sea, agrandan las diferencias entre los ricos y los pobres. Hay que cambiar el modelo. Le dejo la pregunta porque tenemos que hacer la pausa, me indican, pero ya hacemos esta breve pausa y respondemos a esta pregunta a la vuelta de comerciales. Ustedes no se vayan. Esta es la entrevista de CNN y a propósito de la encuesta CACEN que conocimos el viernes recién pasado, estamos conversando con don Ricardo French Davis, economista de la Universidad de Chile, y Clarisa Harder, exministra de Mideplan del gobierno de la presidenta Bachelet. Estábamos viendo si con un PIB que creció en un 11,3%, la pobreza ya ha disminuido en un 4,6%, que plantea dos preguntas. Uno, ¿el modelo está obsoleto? Y dos, ¿qué tan útil es el PIB como elemento de medición? Bueno, nos quedan ingredientes del modelo porque hemos tenido como 4 modelos en los últimos 30 años. O sea, ha habido cambios muy importantes entre la primera mitad de Pinochet, la segunda mitad, la primera mitad de la concertación y la segunda mitad de la concertación. Hemos tenido cambios, de los cuales la primera mitad de la concertación, en mi juicio, es lo que fue mejor para el crecimiento y mejor para la equidad. Y lo que estamos viendo hoy día es que todavía la gente, cuando se corrija la línea de la pobreza, van a aparecer muchos más bajo la línea. Y eso está reflejando los grandes cambios estructurales que requiere esta economía. ¿Hay que cambiar el modelo de nuevo? Parte de ello lo discutimos en este libro, Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Lo mostramos. En que miramos el Chile del 73 hasta la actualidad. Y lo que necesitamos, aparte de los cambios en educación, que son muy importantes, pero la educación tiene que ver con los niñitos, con los bebitos y los niñitos y los muchachos de menos de 23 o 18 años. ¿Qué pasa con todos los chilenos que tuvieron mala educación y que van a estar 45 años en la fuerza de trabajo? Bueno, que fueron los que más aumentaron en la línea de la pobreza que me dio esta última encuesta CACEN, que a partir de los 4 años, entre los 4 y los más de los 17, son los más pobres. Entonces ahí hay que y lo otro que yo le había preguntado, ¿es el PIB una medida de progreso? Es una medida de progreso
económico. El PIB es la generación total de bienes y servicios durante un año por parte del país. Clarisa, la veo dudosa. No dudosa, pero hay un debate hoy día mundial y la crisis económica llegó a que muchos hicieran la pregunta que le acabas de hacer a Ricardo. Y yo sé que la tendencia casi instintiva de un economista es contestarte como él, pero hubo 2 premios Nobel de Economía, Amartya Sen y estuve involucrado en lo de ello. Sí. Y hay toda una discusión. Una cosa es medir crecimiento económico y otra cosa es medir progreso. Ellos dicen es insuficiente. Ahora, es evidente que si no tienes un indicador de crecimiento difícilmente podrás hacer los progresos que quieres. Pero en general los instrumentos que tenemos son muy unilaterales y lo que se habla es de abrirse a distintas dimensiones. Como por ejemplo en los países de la OCDE, cómo se mide la pobreza. Bueno, y ahí caemos directamente en una situación de mucha desventaja. De partida se mide pobreza relativa. Y al medirse pobreza relativa te obliga a enfrentar el gran tema pendiente de la sociedad chilena, que es la desigualdad. Acá la medimos solamente como pobreza absoluta, es decir, una cierta canasta básica que tú satisfaces, y si la satisfaces para arriba no eres pobre y para abajo eres pobre. Cualquiera será la línea. Los europeos, y en general hoy día la tendencia es a mezclar esta mirada de lo que tú dirías sería lo básico y lo relativo, que significa cómo estás puesto en una línea dentro de la sociedad. Pero es más complejo que eso. El debate que hay europeo, y te diría que no solo europeo, en otros países de América Latina cuando se habla de multidimensionalidad, son las distintas dimensiones en que hoy día se puede expresar la pobreza. ¿Ustedes creen que podemos llegar al 1% como es el objetivo del presidente Sebastián Piñera de llegar hasta un 1% de indigencia durante su gobierno? Bueno, depende de donde se ponga la línea. Si uno la mantiene donde está, es muy fácil, relativamente fácil llegar, pero la línea hay que ajustarla. Ahora, ¿Se comprometieron a ajustarla? Sí, ahora el tema de la Clarice yo creo que es re importante, pero el gran peligro de que borrón y cuenta nueva, de que nos olvidemos, la economía no importa si hay empleo, crecimiento de la torta, el punto de partida es la torta. Eso es lo que nos permite darle más educación, más participación, respeto a los derechos humanos. Pero la torta parece que está mal repartida. Exacto, yo creo que no nos dan el índice de desigualdad. Es que ese es el punto reclave, o sea, lo que uno siempre quiere es desarrollo. Es la torta y cómo se distribuye. Y la distribución no es una cuestión de repartir platas después, y ese sino es un dato que falta, que debería aparecer este martes. Pero creo que la demanda cuando hablo de la multidimensionalidad se le pregunta cuestiones tan distintas como no solo cantidad sino calidad, y por lo tanto satisfacción y bienestar, equidad territorial, equidad de género. Entonces, sin duda, la medición de la distribución del ingreso es muy relevante, pero en sociedades que son muy jerárquicas, en donde los factores adscriptivos, el lugar donde nació, el aspecto físico, el apellido, la gente además demanda no solo mayor justicia distributiva de ingresos, sino también un trato mucho más menos jerarquizado socialmente. Entonces, las mediciones multidimensionales toman estos otros aspectos y dimensiones al punto que incluyen mediciones objetivas y subjetivas, el cómo la gente percibe y ve su lugar en la sociedad. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a estar atentos en los próximos días, no sé si es durante este martes o durante la semana cuando se entregue la cifra de desigualdad que debería haber salido junta con la de la encuesta que hacen. ¿Cuál fue su experiencia como ministra en la época que se daba junta, se daba con mucha más información, se daba con mucho más cuadros, no hemos tenido a mano antecedente alguno para poder trabajar más a fondo los datos que acaban de presentarnos el gobierno. Clarisa, Ricardo, les agradezco por haber conversado y haber analizado un poco más, desglosado las cifras y lo que hay detrás de las cifras de esta última encuesta que hacen relativo a la pobreza, que si tenemos razones o no para estar contentos o para sentirnos un poco más satisfechos como sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí así llegamos al final de la entrevista de CNN. No se vayan porque hay más informaciones. Muchas gracias.